Hola, estamos aquí hoy 4 de enero. De, Estamos aquí, vamos a ir hacia arriba, vamos a conocer el primer castillo que les vamos a presentar, es el castillo de Frauenberg. Y vamos ahorita a subir a ese castillo para mostrarles un poco del castillo. Ahora me acompaña aquí mi hijo Erwin, él es el más grande, algunos amigos ya lo conocen. Este, Vamos a estar compartiendo este castillo. Es nuestro primer castillo que vamos a compartir con ustedes. Espero les guste. Vamos a mostrarles un poco el camino que vamos a recorrer. Estamos aquí. Son mapas que aquí todo Alemania los tiene. Uh, Aquí nos indica las carreteras para pasear a pie y los castillos. Vamos a subir para arriba. Hay mucha información aquí para las personas que vienen a, a turistear aquí. Se guían con este tipo de información para que no se pierdan en las rutas de caminar para buscarlos para los castillos. Vamos para arriba y a ver cómo nos va en el camino. Está un poco nevado, a ver si no nos resbalamos, nos caemos por ahí. Ah, Aquí vamos caminando. Aquí se encuentra un río. Estos ríos nunca yo de lo que tengo aquí, nunca los he visto secos. Ahorita está corriendo bastante agüita. Se llenan de nieve. Hay veces que en tiempos de agua se sube el agua hasta acá arriba, se llenan los ríos, hay mucha agua, mucha vegetación aquí. Seguimos mostrando este bello paisaje. Para allá están los pueblitos que están así entre las montañas. Allá arriba hay casas, arriba en las montañas, se ven muy bonitas. Allá las casas tienen muy bonitas vistas para el paisaje, están en lo alto. Y ahorita les vamos a mostrar un poquito más adelante. Aquí está un puente también muy grande que para hacerlo, pues no sé cómo le harían, porque tiene una altitud que yo pienso que han de ser como unos 30 metros, yo creo, de altura. Porque esta casa es como uno de unos 3 pisos y yo creo que son como lo doble, está lo doble de alto. Entonces está un poco alto. Ahorita vamos aquí, están las guías para poder llegar a los lugares que quieras llegar. Siempre hay muchos anuncios. Aquí están los anuncios que te indican para dónde debes de ir. O sea, aquí no hay problema que te vayas a perder o algo. Siempre tienen a donde quieras llegar. Hay lugares donde puedes ir caminando entre el monte y siempre va a haber estos anuncios para que te guíes en el camino. Seguimos para adelante. Un pequeñito arroyo que baja de allá de arriba. Ahorita está todo blanco. Vamos a tratar de ponerles videos aquí de las estaciones. Son diferentes paisajes en cada estación. Ahorita estamos viendo este paisaje que es de invierno. Pues aquí está, ahorita lo ven, está todo blanco, pero cuando cambia la estación, pues todo florece, o se ve verde, flores. En tiempo de otoño, se ve todo como hacia anaranjado, amarillo y muchas hojas cayendo. Pero ahorita estamos aquí en invierno y vamos a mostrarles, tratar de mostrarles las estaciones como van pasando.
Vamos a estarle mostrando las estaciones de cómo se pone el paisaje en cada una de las estaciones. Y vamos a ver aquí cómo cae el agua. Una pequeña cascadita chiquita. Aquí aguas muy limpias. Aquí si pueden ver las personas son muy cuidadosas con ese aspecto de que no hay basura. Incluso es difícil a veces de ver un poco de basura alrededor, porque la gente es muy consciente. Por eso les hacemos también ese llamado de que no destruyan a la naturaleza. La naturaleza es muy bella y nosotros necesitamos de ella y necesitamos cuidarla, donde quiera que vayan, que haya ríos, que haya agua, que vayan a hacer un paseo o algo, siempre pongan la basura donde debe de estar. No dejen basura tirada. Miren aquí, se ve cómo se congela la misma agua, va abriendo el hielo y se abre su paso y va bajando. Hoy nos acompaña aquí el guau guau, El perrito. el perrito, el chiquitín, pequeño chiquitín. Mira aquí, lo tenemos bien abrigadito para que no tenga frío también. Bueno, vamos para arriba, vamos a mostrarles. Y ahorita un poco no sé si lo alcanzan a ver ya, empezamos a ver el pequeño castillo. Este castillo es un castillo pequeñito que está escondido aquí entre unas montañas. Y se dice que en este castillo se inspiró la película de... ¿Cómo se llama esa película, hijo? ¿La del pelo largo? La de Rápidos y Furiosos. Ah, no. La de La de Rapunzel. Rapunzel. La Rapunzel. La de Rapunzel, sí. Entonces, en este castillo se inspiraron para hacer la película de Rapunzel. Entonces, ahorita les vamos a mostrar. Por ahí vamos a estarles mostrando el castillo. Y ahorita seguimos más adelante. Vamos a ver, ahorita que lleguemos arriba, a tratarles de explicar un poco de ese castillo con la información, porque aquí siempre tienen bastante información en cada castillo. Los cuidan muy bien y tienen bastante información de con el tiempo no se pierde, lo siguen recalcando y ahí porque son castillos que pues no sé cuántos años tienen, muchos años aquí, y ahorita les vamos a mostrar fechas de cuándo los hicieron y la historia de este castillo. Entonces muchas gracias. Ahorita vamos a seguir adelante. Aquí nos acompaña hoy mi hijo Jason, también viene hoy con nosotros, más que ahora le tocó Ser camarógrafo. ser camarógrafo y ahora está en la cámara, pero ahorita más adelante, aquí mira, aquí ya está un pequeño información. Ahorita lo va a pedir aquí a mi hijo Erwin, Ah, léelo, no. A traducirlo, no. que trate de traducirme esto al español para que ustedes lo puedan entender. Aquí, una de las ciudades en Frankfurt dice que fue terminado en 1330 y desde 1332 se terminó o estuvo poblado y hasta el 29 del 6 de 1761 fue destruido por agua que fue
se puso abajo del agua. El agua subió tanto que destruyó todas las cosas. Y, y después de eso empezaron a construir otra ciudad más arriba de las montañas para que no pasara de nuevo. Así llamándose el nuevo Frauenberg. Así es, amigos. Entonces, creo que a lo que dice aquí la información, que ellos yo creo que vivían aquí abajo, y esto se subió de nivel de agua y se inundó, y yo creo que acabó con todas las casas. Entonces, por eso las personas empezaron a construir ya más arriba. Por eso las casas las ven pues siempre allá arriba, donde les mostré ahorita, estaba mostrándoles que están allá en lo alto, porque subió el nivel del agua, que les destruyó sus hogares, sus casas, y por eso ahora este pueblo de Frauenberg tiene todas sus casas tan allá arriba. Después de que pasó eso, empezaron a habitar allá, allá más alto. Miren qué bonito se ve aquí, todos los árboles blancos. Hay por este otro lado, estos árboles pues siempre se quedan verdes. Estos son pinos que todo el año permanecen verdes. Todo Como el que año están permanecen acostumbrados al verdes. frío. Y pues eso no se secan, son árboles. Pues sí son gigantes, Y también altotes, son muy Sí. altos. Y vamos a seguir adelante, amigos, Y no, hasta llegar. Ya se alcanza a apreciar un poco ahí el castillo. Y vamos a seguir para mostrarse a los demás. pero yo desde que Más estoy cerca. abajo y desde que voy subiendo, la cara se me está enfriando más cuando voy más para arriba. O sea que entre más arriba voy y entre más agua sale, como que más frío hace. Y Se me congelan las narices. se pone frío, se pone fresco aquí, porque va subiendo para arriba, y entre más para arriba subas, se va sintiendo más el frío. Aquí vamos llegando al castillo, la altitud que tienen, increíble. Miren estas Rotas. paredes con yo pienso que es como un metro, pura piedra. Estos tienen, no sé cuántos años tendrán, pero se mantienen firmes toda esta estructura, a pesar de todo el tiempo que tiene, se mantienen en buenas condiciones. No sé si aquí el país de Alemania los haya ya bastante siempre reconstruido, o se han mantenido así durante todos estos años. Se ven cosas que sí se ven que están construidas, pero hay unas que pues, son, por ejemplo, aquí se ve esta parte que se ve que es siempre como de ese año, que no tiene nada, pero se ven pedazos como estos que se ven que sí han sido reconstruidos. Y vamos a ver, aquí tenemos un poco de información. Vamos a ver información de qué nos está diciendo Que fue del el Südwestliche Landsteil. Fue 1327 que ¿cómo se llama este? El castillo fue hecho en el sud. Para fue hecho de como castillo fuerte. Y dice que en 1331 de nombres de Loreta, que fue la que vivió, los que le hicieron en Wittmensit, una ciudad. Y que también después de unas muertes de Gräfin Amsitz, que fue uno de los que era como el rey de aquí de Frauenberg, fue como hace como 30 años también de peleas, de muertes y de guerras. Y aún está con 30 por 10 metros de grande
lo que todavía están las ruinas de aquí del castillo, y que dice uno que es el castillo de Rapunzel. Ahí tiene el nombre donde dice Rapunzel, que así es como lo nombran, Aquí está, y que supuestamente ahí vivió. de aquí Rapunzel, de aquí se basaron a hacer la película de la princesita de Disney, esa de Rapunzel. Aquí vamos a subir para acá arriba, de estas escaleras, con cuidado que no nos vamos a resbalar, que está todo congelado. Aquí les mostramos un poco de esta estructura. Esta es una entradita, no sé por dónde vamos. Ahorita vamos a tratar de darle la vuelta. No sé si por aquí hay entrada. Vamos a ver. Sí, aquí está. Oh, mira, nomás esta estructura aquí, esta pared tiene como ¡Hala! 2 metros. Como 2 2 metros de metros ancho esta o más. muralla. Y increíble. Aquí está, aquí sí pueden ver hacia arriba. Se ve lo que es el castillo ya. Aquí están unas escaleras para subir para arriba. Vamos a mostrarles un poco de arriba. Los castillos normalmente están cerrados. No puedes Entrar adentro. entrar hacia adentro. No sé, es por seguridad o para que las personas no destruyan allá adentro. Para que no hagan maldades. Entonces, pues sí, aquí está, así como pueden ver. No sé si alcancen aquí a apreciar cómo es por dentro un poco, y está cerrado con llave, no podemos ingresar. Vamos a mostrarles un poco, pero miren nomás la altitud de estos castillos, de cómo se formaban y cuánta piedra no ocupaban para hacer todo esto, porque tan solo estas paredes tiene como 2 metros, 2 metros de ancho, y esta ventana entonces lleva bastante piedra. Es una estructura de muchos años. Muchos años. A veces ven las casas y todo bien bonito. Por acá, por este lado, se ve. Miren, de aquí se ve el pueblo, allá de donde habitaron nuevamente, porque abajo se llenó de agua, pues subió el nivel de agua. Yo creo que llovió en un año que llovió mucho en ese año, y se inundó y se tapó todo. Entonces por eso las personas empezaron a construir sus viviendas y sus casas allá arriba de la montaña. No sé si alcanzan a apreciar bien la imagen allá arriba, cómo se ve las casas en lo más alto de la montaña. Ya tan solo aquí se ve un poco para abajo, un poco alto, y estamos aún en el nivel de los demás abajo. Y yo pienso que ya de arriba, de allá donde se aprecian las ventanas aquellas de allá arriba, pues es una altura que es increíble. Por eso yo pienso que aquí se inspiraron en la película de Rapunzel, por la altura, y pues no se ve como ninguna salida abajo más que esa salida que está aquí donde está el candado. Tratamos de dar la vuelta a ver si hay otra entrada o otra salida, pero si no, nomás esta es la única salida. Y pues imagínense la altitud de la torre. Entonces vamos a mostrarles por este lado, a ver qué hay, cómo se ve. Son estructuras que permanecen por muchos años, y como pueden ver, la estructura pues, está muy bien cuidada. No hay basura, como pueden ver. Esto hay que tener muy en cuenta de que no hay basura. Aquí está una pequeña foto de cómo se ve el castillo en tiempo de calor. Miren cómo se ve todo verde. Es una foto. Vamos a ver, aquí se parece, no sé qué esto sea, qué será, una moneda o qué es. Es una estampa como de la Oh, cera. esta es una estampa de las que Un hacían sello. los reyes antes, un sello que era el sello de este castillo.
este pequeño sello que era el con el que ellos se hacían identificar, el sello del rey, cuando mandaban una carta o algo. Esto lo usaban antes los reyes. Entonces vamos a seguir por acá, vamos a darle vuelta. Como pueden ver, unas gigantes paredes. Vamos a mostrarles. Vamos a bajar otra vez por abajo, vamos a dar la vuelta por atrás, a ver si hay otro tipo de entrada o esa sería la única entrada. Vamos a dar vuelta, a rodearlo con mucho cuidado porque está un poco resbaloso por la nieve y como pueden ver está un poquito alto para abajo. Estamos aquí con las precauciones de que no vayamos a irnos para abajo, si no pues vamos a azotar como reces para abajo. Entonces vamos a mostrarles. Aquí pueden ver, aquí hay un camino, pero no sé a dónde nos lleve. No sé si nos lleva para abajo, o sea, una ruta de nada más para caminar, porque aquí hay muchas pequeñas rutas entre el monte que son especialmente para caminar, nomás para personas que les gusta la naturaleza. Aquí hay muchos caminos para andar que son muy seguros, aquí no te roban el camino o tienes que tener miedo de pues, serpientes. Tampoco hay serpientes venenosas, aquí no tenemos. Arañas pues, hay un poco, pero casi no. Muy Venenosas peligrosas. no hay aquí casi animales así que son Venenosos. venenosos. Como pueden ver de aquí la imagen, cómo se ve hacia arriba, cómo se ve altísimo. Por aquí no se ve tampoco ningún tipo de puerta, más que puras pequeñas ventanas son los que alcanzamos a observar de este castillo. Vamos a subir por acá arriba. No se ve otro tipo de entrada, solo pequeñas ventanas. Para mí, yo creo que eso era la única entrada a este pequeño castillo. Este es un pequeño castillo, y grandísimo y altísimo. Grandísimo el castillo. Y es uno de los más pequeños que por aquí. Luego les vamos a estar mostrando unos más grandes que sí son bastantes, y hay unos castillos que pues sí es más entrar hacia adentro y mostrar un poco de adentro. Vamos a tratar de mostrar y castillos así un poco más grandes. Este es nuestro primer castillo y pues les damos las gracias por seguirnos en nuestro canal. Mando saludos a todos mis amigos que nos conocen. Aquí vamos a estar, como les digo, mostrándoles siempre videos. Cuando no, como el canal lo dice, somos la familia internacional. Hoy le tocó a mi hijo Erwin, el más grande, aquí a acompañarme en esta aventura. Muy frío, muy frío. Vamos, mi hijo Jason está en la cámara, ahora le tocó en la cámara. Ayer, como pudieron ver, él me estaba acompañando en hacer en abrir el canal, el primer video que tuvimos el día de ayer. Y ahora le tocó en la cámara, pero vamos a estar poco a poco subiendo videos y integrando a toda la familia. Falta mi hijo Steven y falta a mi hijo Leo. Luego se los presentamos en la cámara para que los conozcan. Les damos las gracias a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos que nos apoyan en nuestro canal. Le damos las gracias. Suscríbanse, den su like para poder seguir subiendo contenido, y videos los vamos a estar subiendo, tratar de subirlo una vez por semana, y ya con más adelante, como vamos viendo que funciona el canal,
si nos apoyan y seguimos adelante, pues podemos subir un poquito más contenido más seguido. Le damos gracias a todos nuestros amigos por ver este canal y apóyenos. Le damos las gracias y primeramente nada, dar las gracias a Dios que nos permite hacer estos videos, que nos da la vida para mostrar un poco de todo lo que Él nos regaló. Y gracias amigos por compartir, suscríbanse y dejen su like. Nos vemos hasta la próxima aventura.